enseñanza semanal titulada ¿Quiénes son estos? El jueves estuvimos dando una pequeña introducción. Hablamos que ya en ese momento de Jacob partir o descansar, manda llamar a los hijos de José para bendecirlos, y más adelante él bendice de una manera muy especial a Efraín, aunque no era el primogénito. Él coloca la mano sobre Efraín y lo bendice y promete que Efraín va a ser una gran nación. Cuando él coloca la mano sobre Efraín, la mano derecha sobre Efraín, José trata de moverle las manos. José piensa que su padre ya anciano no está distinguiendo y no está haciendo lo correcto. Entonces él trata de moverle las manos y hasta le reclama al padre, le dice: no es así, padre mío, sino que debes de, Manasés es el mayor, debes de colocar la derecha sobre él. Y Jacob le dice: no te preocupes, yo lo sé perfectamente, yo sé que él va a ser bendecido, pero hay una bendición especial en este que está aquí, en tu hijo menor, en Efraín, y es sobre Efraín que él coloca la mano y lo bendice. La enseñanza la hemos titulado ¿Quiénes son estos? Dijimos que a pesar de la edad de Jacob, que no podía mirar muy bien, él sabía que José tenía 2 hijos y los había mandado a llamar. Así que cuando ellos vienen, no tiene sentido que él pregunte quiénes son estos. Es como que si yo le diga: por favor, tráeme a fulanito de tal, a una persona, y cuando esa persona viene con ese fulanito, yo le diga a la persona: ¿quién es este? No tiene sentido porque yo lo mandé a buscar. Los temas que vamos a tocar en esta enseñanza son los siguientes: el resultado del esfuerzo de Jacob y la bendición de Efraín. En otras palabras, todo ese esfuerzo que Jacob hizo para ser bendecido, y vamos a estudiar también la bendición de Efraín. Quiero dar una pequeña introducción entonces. Es interesante observar que hasta el último momento Jacob mantuvo sus pies sobre la tierra. Comenzó su vida como un hombre dominado por sus pasiones. Nació tomando el talón de su hermano, por lo tanto fue llamado suplantador. Vivió haciéndole el honor a su nombre. Se aferró a todo aquello que pudo, tratando de ser siempre el primero. En el principio, al comienzo de su carrera como suplantador, tuvo que arrastrarse, humillarse, y anduvo y obtuvo lo que él quiso de cualquier método. Vemos que más adelante se enamora de Raquel, y aunque su tío le hace tremenda jugada, él terminó casándose con Raquel. Él logró lo que él quería. Como joven tuvo que valerse por sí mismo con sus propias fuerzas y capacidad. Dependió de su inteligencia, de ingenio. Como muchos de nosotros, hay personas que son muy ingeniosas, muy inteligentes, y dependen solamente de eso para lograr grandes cosas. Pensó que podía bastarse por sí mismo y que no necesitaba a Dios. ¿Usted se identifica con Jacob? ¿Usted pensó que podía lograr las cosas por sus propias fuerzas sin la necesidad de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que en cada uno de nosotros hay un Jacob, que pensamos que por nuestras propias fuerzas podemos lograr nuestros objetivos, hasta que nos damos cuenta que no es posible, y tenemos que rendirnos ante Dios.
Todos los que estamos aquí y los que algún día estarán acá, hemos reconocido o reconocerán que con sus propias fuerzas no pueden hacer nada. Lograrán ciertas cosas, pero tarde o temprano, lo que ellos logren será destruido. Recordemos siempre las palabras de nuestro maestro que dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre que hizo su casa sobre la roca, a un hombre sabio. Miremos que hay dos personas allí. Hay uno necio que la construye sobre la arena, pero construye su casa. O sea, él logra cosas. Tanto el que confía en Dios como el que no confía logra ciertos objetivos. Y por un momento existen las dos casas. Las dos casas están construidas. Sus dos vidas están realizadas. Hasta que, ¿qué cosa? Hasta que llegó la tormenta, la lluvia, la inundación, y solamente la casa, la vida de aquel que la sembró o que la colocó sobre la base de la palabra, el que se apoyó en Dios, en su palabra, es el que permanece. El que confió en sus propias fuerzas va a desfallecer o se le va a destruir todo lo que ha construido. Miremos, hermanos, que Jacob, cuando es engañado por su tío, no pensó en lo que le había hecho a su hermano. O sea, él no pudo comprender. En ese momento Dios le estaba dando un mensaje. Dios le estaba diciendo: lo que tú sembraste, lo estás cosechando. Pero él no entendió eso. Él fue y le reclamó al tío. Ustedes han visto allí que Jacob dice: hombre, de verdad que lo que le hice a mi hermano ahora lo estoy cosechando. No lo dice. O sea, él creía que todo lo que él había hecho no regresaba a él. Él quería hacer todas las cosas con sus fuerzas. Y a pesar que había hecho una promesa, cuando salió huyendo de su hermano, ya nosotros estudiamos anteriormente que él se le había olvidado esa promesa. ¿No nos recuerda esto a las personas que en algún momento le hacen una promesa a Dios? Señor, voy a seguir tu palabra. No te voy a dejar. Voy a dejar los vicios, voy a dejar el mal camino. Y sí, comienzan a caminar. Pero en ese camino sucede algo. En ese caminar sucede algo. Y la persona que hace se olvida de la promesa. Estuvimos hablando que Jacob le había prometido a Dios que si fuese bendecido y lo guardaba por el camino, dice: te voy a dar el 10% de lo que tú me des. Pero vemos que Jacob no hace un solo sacrificio. En otras palabras, vemos que a Jacob se le olvida. Y allá en Harán no hace ningún tipo de sacrificio. Eso quiere decir que no le estaba dando lo que le correspondía a Dios. Pero se llegó el momento de entrar a la tierra prometida. Y cuando va a entrar a la tierra prometida, se le aparece un ángel. Y los sabios de las Escrituras tienen una información y dicen que es que en ese momento el ángel le dijo: hombre, un momentico, tú tienes una deuda con Dios. Tú no puedes entrar allá porque tienes una deuda con Dios. Y allí es donde Jacob le diezma su hijo Levit al Eterno para siempre.
se dice que en ese momento Jacob le entregó un hijo como sacerdote para siempre al Eterno, y que comenzó a contar desde el más pequeño hasta el último, dando el número 10, Leví, y que a raíz de eso fue la tribu de Leví que quedó como sacerdote perpetuo para el servicio al Eterno. Entonces este hombre hasta ese momento vivía pensando que podía hacer todas las cosas. Sin embargo, en Peniel, ¿verdad?, Dios lo deja cojo. En esa lucha, aparte de cobrarle lo que le debían, lo deja cojo. En otras palabras, tuvo que quebrantarlo. Todas las personas que tienen el espíritu de Jacob, que piensan que pueden valerse por sí mismos, que piensan que pueden hacer las cosas con sus propias fuerzas, en algún momento en el camino Dios tiene que golpearlo. Se lo digo por experiencia propia. Yo pensaba que yo todo lo podía lograr sin la ayuda de Dios. En otras palabras, Dios no estaba en mis planes. Aunque yo sentía en el fondo que Dios tenía sus ojos en mí, Dios no estaba en mis proyectos. Yo quería lograr las cosas con mis fuerzas, a mi manera. Cuando a usted le salen mal las cosas, hay dos razones. Hay dos razones. O es porque Dios tiene un proyecto mejor para usted, o es porque usted no está contando con Dios. Entonces, hermano, lo que vayamos a hacer, apoyémonos en su palabra, consultemos con Él, orémosle y esperemos la respuesta del cielo. En la escena que leímos al principio, Génesis capítulo 48, del versículo 1 al 2, si quieren leerlo de nuevo para que veamos de qué estamos hablando. Génesis 48, el capítulo 1 al 2 dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Aquí en el versículo 1 y 2 del capítulo 48 de Génesis, Jacob está en su lecho de muerte. Una vez que bendice a los hijos de José y bendice a sus hijos, él se acuesta en su cama y allí muere. Él descansa tanto como su padre Isaac y su abuelo Abraham, sin poder ver la promesa de esa tierra prometida donde estarían para siempre. Él no la mira. ¿O sí la mira? No la mira. Todos ellos la miraron de lejos. Abraham estuvo como extranjero en ella. No tuvo posesión de ella. La miraron físicamente, pero no la poseyeron. Los hijos de Dios estamos en la tierra. ¿Usted mira la tierra? Claro que sí. ¿Pero es suya? No. Jacob pudo mirar y pudo vivir en Egipto, no en Canaán, con su hijo José como el líder, señor de la tierra, disfrutando no de Canaán, pero sí de lo mejor de la tierra de Egipto. ¿Sí me estoy explicando, verdad que sí? En otras palabras, Jacob pudo mirar con sus ojos una sombra
de lo que sería la edad mesiánica. Por un corto periodo, porque cuando muere José, ya las cosas comienzan a cambiar, y más adelante ya el pueblo pierde los privilegios y nace otro faraón, o se levanta un faraón que no conocía a José, ni le importaba quién era José, y coloca a los hijos de Jacob como esclavos. Pero en ese momento que ellos llegan a Egipto, Jacob disfruta de vivir en el mejor país de ese momento, en la mejor tierra que tenía Egipto, con los privilegios de ser el padre de José. Y los hermanos de José viven también con ese privilegio. O sea, pudieron ver, en otras palabras, la sombra de lo que sería la edad mesiánica. Podemos decir que a pesar del esfuerzo de Jacob, él pudo entender que solo con la ayuda de Dios él podía lograr sus objetivos. Recordemos que a partir que Jacob queda cojo, tiene que apoyarse sobre un bastón, y a partir de ese momento, fíjense lo siguiente, ya en Peniel, Jacob entiende que él no puede lograr las cosas solo. Y esto es un mensaje para todas las personas que quieren y que piensan que lo pueden hacer solo. En Peniel, él queda cojo y tiene que apoyarse sobre un bastón, pero allí sucede algo extraordinario. Y es que allí en Peniel, Jacob, que significa usurpador, tramposo, le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre a este hombre. A partir de ese momento fue llamado Israel. En muchas ocasiones se ha dicho que Israel significa el que lucha contra Dios. Eso no está correcto. Israel significa el que lucha al lado de Dios. Como vemos una lucha entre el ángel y Jacob, muchas personas interpretan esta porción de la palabra como que Jacob está peleando con el ángel y por ende Jacob está peleando con Dios. Pero cuando el ángel le cambia el nombre y le coloca a Israel, lo que le está diciendo Dios al ángel: a partir de este momento que te vas a apoyar en un bastón, no vas a hacer las cosas por tu propia fuerza, sino que lo vamos a hacer juntos. En otras palabras, vamos a ser socios. Y lo que vayas a lograr, lo vas a lograr porque vas a estar apoyado en mí. Por eso Israel significa el que lucha con Dios, el que está al lado de Dios y vence. Se da cuenta que no se puede vencer si no estás al lado de Dios. No hay forma ni manera que logremos algo solos, mis hermanos. Usted podrá tratarlo y hágalo si quiere, y algún día usted va a tener que reconocer lo que le estoy diciendo. Nada podemos hacer sin Él, absolutamente nada. Nuestro esfuerzo será en vano si no estamos luchando al lado de Dios. Nos cansaremos, nos fatigaremos, pero Isaías 40:31 dice: los que esperan ¿en quién? En el Eterno, ¿verdad? Serán como las águilas, renovarán sus fuerzas, se levantarán. Mis hermanos, los que esperamos en Dios tenemos problemas como los que no esperan en Dios. La diferencia es que en Dios se nos renuevan las fuerzas. Lo que soporta un hijo de Dios no lo soporta el que está sin Dios. No lo soporta. Las personas terminan
asesinándose, se toman unas pastillas, se ahorcan, se quitan la vida en medio de los problemas, de las dificultades. Cuando ven que sus vidas no han salido tal y cual como ellos quieren. Pero cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros miramos que se nos oscurece, que no miramos luz, hay una esperanza. Tenemos un apoyo, tenemos donde apoyarnos. Y entonces es allí donde nos metemos en intimidad con Dios. Y allí en esa intimidad con Dios volvemos, ¿qué cosa? A recibir las fuerzas. Y Dios nos vuelve y nos abre el túnel y nos da una nueva luz. Y salimos de ese túnel, salimos de los problemas con más fuerzas y con más esperanza. Alabanzas a Él. Bien, el tema que vamos a concluir ahora es la bendición de Efraín. Tomamos 2 temas para esta enseñanza. La primero fue el tema de los esfuerzos de Jacob y la bendición de Efraín. Para esto voy a leer Génesis capítulo 48 para que podamos entender, y ya con esto vamos terminando nuestra enseñanza. Dice así: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: aquí que tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, se los hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus 2 hijos, se dan cuenta que él sí sabía quiénes eran, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. En otras palabras, Jacob los adopta. Qué cosa tan maravillosa esto. Esos 2 hijos que te nacieron antes de que yo llegara aquí son míos. Efraín está siendo llamado porque Efraín es hijo, no nieto. Estamos entendiendo las escrituras. Estamos entendiendo lo que estamos hablando. Jacob se adueña literalmente de los hijos de José, Manasés y Efraín. Los que entendemos la profecía de las ovejas perdidas de la casa de Israel, hemos entendido que Dios está llamando las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que esas ovejas perdidas de la casa de Israel en este tiempo, o todo lo que está sucediendo en este tiempo, es que Dios está trayendo a su hijo Efraín, que está perdido. Eso lo dice el libro de Oseas. Efraín no es nieto, es hijo de Israel. Pero Efraín y Manasés, cuando Jacob llegó a Egipto, ellos lucían como Egipto. Eso no es lo que está sucediendo ahora, que Dios está llamando a los hijos de Efraín. ¿Y cómo lucimos nosotros? Como egipcios. ¿Dónde están el traje judío sobre nosotros? No están. Pero ¿son hijos de Israel o no? Son hijos porque son de Él. Él se adueñó de ellos. Mis hermanos, aquí, en esta enseñanza, está la clave para entender las escrituras. Cuando Jacob se adueña de Manasés y Efraín, los toma como hijos. Los toma como hijos. Es más, si le dice: el resto que te nazcan aquí serán tuyos. Estos 2
que nacieron antes de que yo llegara van a ser míos. Y sobre Manasés y Efraín es que está la promesa de la multiplicación y de que serían una gran nación sobre la tierra. Eso es lo que está aquí diciendo Jacob. Te haré bendecir, te multiplicaré, serás una gran nación. Es sobre este pueblo, mis hermanos, sobre los hijos de Manasés y Efraín, que está la promesa de la multiplicación. Todo lo que José hizo en Egipto, de esa famosa siembra y que cosechó de gran manera, se está cumpliendo en este momento. En este momento se está cumpliendo esa profecía. Ese gran pueblo, hijos de Israel, no son nietos, hijos de Israel, que están vestidos de egipcios, no se dan cuenta que son israelitas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué están oyendo la palabra? ¿Y saben por qué están siendo transformados? Porque el corazón de ellos tienen una chispa de Israel. Por fuera están vestidos, pero por dentro hay una chispa que está ardiendo. Y aunque tengamos trajes externos de egipcios, por dentro, mis hermanos, somos pueblo de Israel. Aleluya. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, así como lo es Rubén y Simeón. De hecho, Efraín toma el lugar de Rubén, su primogénito. No solamente que lo adopta como hijo, sino que le da la primogenitura. Y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. En el camino, como media legua de tierra, vinieron a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Se les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Miren, mis hermanos, esta palabra, porque esto es clave. Yo no pensaba ver tu rostro, porque Jacob pensaba que José estaba muerto, pero él logró ver su rostro, porque José se mantuvo vivo y él pudo venir a Egipto y pudo mirar a José. Pero mire la palabra que le dice: he visto tu descendencia. Mire que no dice: he visto tus hijos. ¿Por qué no dice: he visto tu rostro y además tus dos hijos? Sino que dice: he visto, ¿qué cosa? Tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, se inclinó a tierra, y tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, en otras palabras, a la izquierda de Israel, y Manasés a la izquierda y a la derecha de Israel, y se acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos alrededor, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac,
el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera. Fíjense lo que dice, en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre la cabeza de él. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia. Ahora yo quiero que ustedes entiendan esto. Israel es un pueblo, es una nación, pero mire la promesa que está sobre Efraín: formará multitudes. Ojo con esto. ¿De qué? De naciones. ¿Estamos copiando esto correctamente? Israel es una nación. Israel es una nación. Y hoy en día lo que se conoce de Israel es el pueblo judío. Y se conoce como un solo pueblo. Pero los hijos de Israel han formado multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágase Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más a tus hermanos, la cual tomé yo con mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Los historiadores de las Sagradas Escrituras dicen que Dios le dio una visión del futuro de cada uno de los hijos de Jacob. Esta es la razón por la cual Jacob puede decir cada cosa que ellos iban a hacer. Pero cuando Jacob mira a los hijos de José, a pesar que él no podía mirar bien, él sí sabía que eran los hijos de José. Y él pregunta: ¿quiénes son estos? Aunque él sabía que eran los hijos de José, él pregunta. La razón es que él no estaba mirando solamente los hijos de José. Él no estaba mirando los hijos de José. En ese momento Dios le abrió los ojos a Jacob. ¿Y sabes qué estaba mirando Jacob? La descendencia de Efraín. Por eso él se hace esta pregunta: ¿quiénes son estos? Detrás de Manasés y Efraín había una gran multitud que él no podía entender quiénes eran. Por eso se le pregunta: ¿quiénes son estos? Curiosamente, estas palabras las encontramos no exactamente iguales, pero parecidas en el libro de Cantares, capítulo 6, versículo 10. Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclareciente como el sol, imponente como un ejército en marcha? Pero lo más curioso es que un anciano, en la misma condición que estaba Jacob estaba anciano,
En el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 13 hace exactamente la misma pregunta. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Así como Jacob está mirando una multitud detrás de Manasés y Efraín, Juan está mirando lo mismo en el libro de Revelaciones, y Juan se encuentra un anciano, y el anciano le pregunta: en el versículo 14 al 15 dice, y yo le dije, o sea, Juan le dice al anciano, él se hace la pregunta, el anciano se hace la pregunta, de la misma manera que Jacob se preguntó quiénes son estos. Y aquí en el libro de Apocalipsis, el anciano le pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? No solamente se pregunta quiénes son, sino de dónde han venido. Porque, hermano, el israelita, el judío se identifica. Tú miras a un judío, inmediatamente sabes que es judío. Pero si no está vestido de judío, no te vas a dar cuenta que es judío. No vas a saber que es judío. Y por eso nace esta pregunta: ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? El anciano responde la misma pregunta, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Juan le dice, tú lo sabes. Y él responde, él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, estos son los hijos de Efraín. Estos son los hijos de Efraín, que han tenido que vagar por el mundo, que estaban perdidos en el mundo, mezclados entre las naciones, vestidos no como hijos de Dios, pero que un día lograron limpiar sus vestiduras con la sangre del Cordero. A través de los méritos del Mesías, ahora ese pueblo que no era pueblo regresó a ser pueblo. Comenzó de nuevo con el pacto con el Dios de Israel. Este episodio que estamos leyendo acá, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de tribulación. Estos son los que ahora le sirven a Dios. Por lo tanto, Dios ha extendido su tabernáculo sobre ellos. Lo estamos mirando inmediatamente después que se sellan 144,000 personas. Vaya al libro de Apocalipsis y lo va a mirar. Y lo más curioso, mis hermanos, lo más curioso es que los hijos de Efraín no están sellados ahí. Dentro de esos 144,000 sellados, no aparecen los hijos de Efraín. Aparecen los hijos de Manasés, pero no de Efraín. Y el anciano responde la misma pregunta que él se hace. Ellos son sencillamente los que han salido de la gran tribulación, pero han lavado ¿qué? Sus ropas en la sangre del Cordero. Ahora yo les quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿En qué momento Dios está abriéndole los ojos a Efraín? Dios le está abriendo los ojos a Efraín ahora. Y ahora nos estamos dando cuenta que tenemos una nacionalidad, que somos esa multitud que Jacob miró y que se preguntó quiénes son.
Y no estamos allí juntamente con los 144,000, porque no estamos, hermanos, vestidos como ellos. Estamos vestidos de gentiles. Por eso ni aún Juan los reconoce en el Apocalipsis. Esto es maravilloso, mis hermanos. Yo quiero que usted se vaya para la casa hoy y comience a estudiar esto. Porque mientras yo estudiaba esto, hermano, yo decía, Dios mío, qué cosa tan increíble. Nuestros hermanos judíos se sorprenden. Hace unos días me dijo alguien, ¿tú celebras el Shabbat? Yo le dije, claro. Y no lo podía creer. Él me mira y jamás se va a imaginar. Pero allá, cuando estemos juntos, habrá una pregunta que van a hacerse. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han salido? ¿Y sabe por qué se preguntan eso? ¿Y por qué el anciano dice que han salido de gran tribulación? Porque es Efraín, mis hermanos, el que tiene el encargo. Y esto creo, lo he dicho varias veces y lo sigo repitiendo. Es Efraín quien tiene el encargo de dar a conocer el Dios de Israel. Es el primogénito el que lleva la responsabilidad del Padre. Por eso les he dicho muchísimas veces que en este momento es Efraín el que está recibiendo el llamado, el que Dios le está abriendo los ojos. Es la casa de José, son las tribus del norte, son las ovejas perdidas de la casa de Israel, las que Dios les está abriendo los ojos. Esa es la razón por la cual las 10 tribus del norte se le llaman la casa de José, la casa de Jacob, la casa de Efraín. Nunca la llaman la casa de David ni la casa de Judá. Nunca. El llamado, la responsabilidad de estudiar las Escrituras y de explicar las Escrituras ha caído sobre la casa de Efraín. Y con este acontecimiento glorioso, entonces la casa de Judá mirará la transformación, mirará lo que Dios está haciendo con su pueblo, que no era pueblo, y sentirán celos. Y será el motivo de que nuestros hermanos judíos acepten al Mesías como también nosotros lo hemos recibido. No hay forma que ellos acepten al Mesías con las enseñanzas que teníamos allá en el otro campamento. No lo van a aceptar. No lo van a aceptar. Pero cuando tú les expliques las Escrituras de estas maneras, de la manera como Dios nos las está mostrando ahora, entonces ellos sí lo van a reconocer y lo van a entender. Porque no solamente vamos a predicar, sino que vamos a vivir lo que la palabra de Dios dice. No solamente vamos a decir que somos hijos de Dios y vivir como gentiles. No, vamos a vivir como hijos de Dios. O vivir como paganos. No, vamos a vivir como hijos de Dios, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, guardando sus leyes. De esa manera, no tenemos ni siquiera que decirlos. Ellos sabrán que nosotros, o que Dios ha extendido su tabernáculo y nos ha amparado a nosotros. Aleluya.